Gonzalo Remiro es ingeniero técnico superior agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, Sí. con proyecto fin de carrera en la Universidad de Wageningen, Holanda, máster en comunicación científica, médica y medioambiental por la Universidad Pompeu Fabra. Realizó prácticas en el programa Redes de Televisión Española. Desde 2007 trabaja como técnico de proyectos del Departamento de Cultura Científica de la FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, donde se encarga de gestionar proyectos de divulgación científica, entre ellos la convocatoria de ayudas del Programa de Cultura Científica, el FAMELAB, y la encuesta de percepción social de la ciencia, que es precisamente el elemento sobre el que le hemos pedido que hoy nos hablará. Así que, Gonzalo, cuando quieras. Muchas gracias. Supongo que algunos de vosotros conoceréis. ¿Cuántos de vosotros conocéis esta encuesta antes de que...? Vale, pues menos de los que esperaba, con lo cual mejor, casi, porque me da un poco de cosa contar algo que ya conozcáis en profundidad. Gemma la conoce muy en profundidad porque ha sido miembro del grupo de expertos que ha diseñado el cuestionario durante varias de las ediciones. Bien, nosotros, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es de reciente creación, tiene 15 años. Y desde el primer año que se creó, el 2002, se decidió hacer una encuesta de percepción social de la ciencia que como tal no existía en España, aunque había habido algún desde el organismo previo público, porque bueno, había un estudio anterior de Pardo con la Fundación BVA y el CSIC, pero no existía como tal una encuesta de percepción social de la ciencia al estilo National Science Foundation o Eurobarómetro o otros países que lo hacen organismos oficiales. Bien, entonces esta encuesta lleva realizándose, como os decía, cada 2 años desde el 2002. Y nos puede dar muchas de las claves de cómo percibe la ciencia y la tecnología en los ciudadanos. Sobre todo por la serie histórica que tenemos y también por algunas preguntas nuevas que hemos ido incorporando. No voy a entrar mucho en detalle, pero ahí tenéis un poco la ficha técnica. Es una encuesta personal que se realiza casa por casa y que tiene un error muy bajo porque la muestra se ha ampliado mucho. Es una encuesta estilo CIS o estilo INE, con un universo muy grande y con representatividad por comunidad autónoma importante. Bien, una de las cosas que me gustaría contaros es el interés, que es una cosa que es muy pre-RRI y que sabéis, a mí me gusta mucho siempre decirlo, el tema de pues el modelo del déficit cognitivo que nos ha llevado a pensar que mayor interés y mayor información iba a ser, a mayor información iba a haber mayor interés y posturas más a favor de la ciencia. Esto fue una forma de entender la Public Understanding of Science durante muchísimo tiempo, pero nosotros seguimos queriendo saber qué interés tiene la ciencia. Esta pregunta, es que si no me voy a ir mucho de tiempo porque la encuesta, imaginaros, tiene 30 preguntas, 8 oleadas. Estos son los que este público, que es el 16% de la gente, de los españoles, que dice que está interesado en ciencia, digamos que son nuestros fans. Coincide exactamente, y no exactamente cruzado, pero coincide con el 15% que dice que visita museos de ciencia, ¿vale? Y correlaciona muy bien con los que consumen más ciencia en los medios informativos, ¿vale? Como veis, hay muchas diferencias por edad en este dato y hay un importante crecimiento en la última oleada del interés por las mujeres. Tradicionalmente había una brecha de género muy importante. También entendida esta brecha de género porque se preguntaba por ciencia y tecnología y hay otra categoría que es salud y medicina y otra que es alimentación, donde muchas de las respuestas caían ahí cuando probablemente se estaban refiriendo también a cuestiones de ciencia. Bueno, estos son los datos y los jóvenes tienen un mayor interés por la ciencia, muchísimo mayor que los mayores. Otra de las cuestiones que les preguntamos es por qué no están interesados en la ciencia. Hay un 30% de la población que cuando se tiene que estudiar de 1 a 5 se sitúa 1 o 2, que es nada o muy poco interesado por la ciencia. Y la gran mayoría es porque dice que no la entiende. O sea que todavía, y esto es una cosa que creo que hay que entender también,
en nuestro país hay un porcentaje importante de ciudadanos que necesitan todavía una alfabetización científica porque todavía están alejados de la ciencia y creen que no les interesa porque no la entienden. Y esto no lo podemos olvidar, no nos podemos comparar con otros países que tienen una mayor alfabetización científica. Bien, lo que sí que detectamos es que hay ambivalencias, y esto es muy importante, y también es importante que lo conozcáis, estos datos, para cuando diseñamos las actividades de divulgación científica. Esta tabla, esta pregunta, se les preguntaba si ven más beneficios que perjuicios, o igual, o no tienen opinión, sobre una serie de aplicaciones tecnológicas. Cuando se les pregunta por si la ciencia se considera beneficiosa en general, solo hay estoy hablando de memoria, pero hay menos de un 10% de la población que cree que la ciencia es más perjudicial que beneficiosa. Pero cuando vamos al detalle de las aplicaciones, entran las ambivalencias, entran las contradicciones en el sentido de que hay una población que es crítica con determinadas aplicaciones, pues, y que son las que podríamos esperar: energía nuclear, clonación humana, el cultivo de plantas modificadas genéticamente y inteligencia artificial y drones. Lo metimos por primera vez este año y nos sorprendió, sobre todo los drones. Primero no hay tanto grado, como veis, no hay tanto grado de desconocimiento, y nos sorprendió que tienen una opinión bastante favorable, sobre todo en drones, ¿no? Ahí también hay un estudio de la Unión Europea Eurobarómetro sobre inteligencia artificial, y correlaciona bastante bien con la pregunta de inteligencia artificial. Hay ciertas personas que ya empiezan a tener, son críticas con la inteligencia artificial. Bien, esta es la evolución del año con la oleada del año anterior. Esto tendremos que esperar a más oleadas porque esta pregunta la introdujimos en 2014, pero hay variaciones. No sabemos muy bien, hay cierta variación hacia una postura menos crítica con clonación, con energía nuclear y con cultivo de organismos modificados genéticamente. Esto lo tendremos que testar y lo vamos a testar en próximas oleadas. La imagen de los científicos, cuando tú le preguntas de 1 a 5, y esto también te lo dicen los estudios del CIS, de los científicos y los médicos, es la mejor. Todos tenemos una imagen maravillosa de los médicos. Ahora bien, ¿qué imagen tenemos cuando se les pregunta por sus condiciones sociales, por sus, digamos, por el imaginario colectivo de lo que es un científico? Bueno, pues es el clásico perfil que a mí me gusta llamarlo misionero prácticamente. No está reconocido económicamente, tiene un escaso reconocimiento social, pero les compensa personalmente. No sé si misionero o por lo menos altruista. Es decir, lo que te dicen los ciudadanos es que un científico no está para ganar dinero ni para que le reconozcan, sino porque le compensa. Y hay un desacuerdo en cuanto a si es más atractiva o menos atractiva como profesión para los jóvenes. El dato que a mí más me llama la atención de esta última oleada, y esto con la crisis ha empeorado, es decir, con la crisis ha calado la imagen en la sociedad de que el científico está mal pagado y está mal reconocido socialmente, y también ha bajado el porcentaje de personas que lo consideran una profesión atractiva. Pero es que el segmento poblacional que peor considera la profesión como científica es los jóvenes. Los jóvenes, es el marcado con naranja es porque son significativamente mayor, significativamente diferente a la media. Bien, no me quiero extender más, luego si queréis en preguntas hablamos. Una pregunta que es la más RRI de la encuesta, este año vamos a meter una más RRI de la encuesta, vamos poco a poco, es de 1 a 5 a los ciudadanos, se les pregunta si los ciudadanos deberían tener un papel más importante en las decisiones de ciencia y tecnología. El 51% dice que sí, y esto lo miraba el otro día con los datos para presentarlo en Córdoba. Esta misma pregunta la hicimos en 2010 y era el 32%. Entonces ha crecido, en los que se sitúan mucho, bastante de acuerdo, ¿eh? Ha crecido de una manera importante en estos 6 años, tendremos que ver también la evolución en el tiempo. Bueno, lo siento. Me voy. ¿Cómo estás? Bien. Que vaya bien. Bueno, adeu, parlem. Es que somos muy amigos. Adiós. Y esto
lo testaremos y vamos a meter otra pregunta del Eurobarómetro de RRI, precisamente, que hubo en 2013, que tú estuviste colaborando, ¿no? No, bueno, pues en el Barómetro de RRI 2013 vamos a meter una pregunta. Bueno, esto ya lo has hablado antes, todas las universidades están en medios de comunicación, en redes sociales y en vídeo y en YouTube, porque como veis, esta es la evolución, en amarillo es 2010 y en verde es 2016. Fijaros cómo ha cambiado el perfil de consumo de ciencia en los medios. De información científica y tecnológica en los medios. Y hoy en día ya las redes sociales y los vídeos, dentro de aquellos que te dicen que se informan por Internet, que son el 60% de la población. No se nos olvide esto, que en la encuesta dice que es el 60%. El 40% te dice que no se informan de ciencia en Internet. Pero los que se informan en Internet de ciencia y tecnología está creciendo exponencialmente vídeos y redes sociales. Esta pregunta a mí me parece muy interesante. Tradicionalmente hacíamos una pregunta, yo creo que muy capciosa. Le preguntábamos a la gente si que su respuesta era muy socialmente deseable. Le preguntábamos a la gente si consideraba que se invertían suficientes recursos o insuficientes en la ciencia y tecnología. Y no lo poníamos en un contexto. Entonces el 80% te decía que se debía invertir más en la ciencia. Claro, porque pólvora del rey, claro, y en la ciencia y en la cultura y en el deporte y en dependencia y en todo. Entonces, uno de los miembros del grupo de expertos nos dijo, ¿por qué no lo ponemos en contexto? Y me gusta mucho cómo está planteado, porque si pudiese decir el destino del dinero público entre los sectores que le acabo de mencionar, porque anteriormente se le había hecho otra pregunta en la que se le decía, no me acuerdo ahora, pero se le decía algo así como que el dinero viene de sus impuestos. O sea, ya se le ponía en la anterior, se le ponía en perspectiva. No es el dinero de que hay por ahí, no, el dinero de sus impuestos. Entonces, insistimos mucho, y entonces tenía que elegir 4 prioridades. Claro, cuando a la gente le das prioridades tan grandes como sanidad, educación, seguridad social, protección al desempleo, evidentemente se te van ahí. Pero es que es para reflejar realmente esa burbuja que muchas veces nos creemos que los ciudadanos están deseando que se invierta en ciencia y tecnología. Pues la gente lo que está deseando es que se invierta en el sistema de bienestar. Está clarísimo y lo veis ahí. Ya bastante me parece que el 19% de los encuestados respondan diciendo que entre sus 4 prioridades está la ciencia y la tecnología, cuando están prioridades tan importantes como las que os he dicho, ¿no? Entonces yo creo que esto nos da una foto mucho más clara de dónde estamos y cuáles son las prioridades ciudadanas en gasto público. Bien, termino con temas de educación, alfabetización. Tenemos una población que, cuando se le pregunta cómo es su educación científica recibida, el 44% dice que es baja o muy baja, ¿vale? Muchas veces pensamos, y evidentemente esto es generacional, los más mayores piensan que tuvieron una educación peor, lógicamente por la historia también de nuestro país. Cuando se les pregunta por preguntas de alfabetización, que hay mucha gente que está en contra de hacerlas, pero que yo creo que nos pueden dar un dato, veis, el amarillo es 2006, el azul es 2016, ha habido una mejora importante y este año ha habido una mejora importante también porque cambiamos la forma de preguntarlo. Hace 2 años probablemente leísteis una noticia que decía que el 25% de los españoles cree que el Sol gira alrededor de la Tierra. Bien, ese titular que salió en todos los medios venía de esta encuesta. En realidad, esto es una encuesta oral. Entonces la encuesta se le hace a los entrevistados, se les enseña una tarjeta, pero no tienen tiempo para pensar y es una pregunta un poco capciosa. Entonces este año lo que dijimos es, vamos a plantearles las preguntas en pares y que nos tengan que decir cuál es la verdadera. Planteada en ese contexto en el que te da tiempo más a reflexionar, dices, a ver, ¿Tierra gira alrededor del Sol o Sol gira la Tierra? Han subido el porcentaje de acierto y hay un 12, es la mitad de porcentaje, de 12% de personas que creen o que todavía dicen que o se equivocan o no lo saben, que la Tierra en realidad gira alrededor del Sol. Y bueno, pues esto es un poco, son datos en este sentido un poco esperanzadores que nos podrían llevar a pensar que tenemos cada vez una sociedad más preparada para involucrarse en ciencia, porque empieza a tener una cierta cultura científica básica. Como veis, las preguntas son muy básicas.
Entonces, bueno, esto es un dato que podría ser positivo, pero que yo creo que no es tan positivo, y es que cuando la media de acierto es el 76%, no hay diferencia por sexo, lo cual me parece muy bien, pero tampoco hay prácticamente diferencia por generaciones. Es decir, sí que la hay en los mayores de 65 años, que son los que realmente, muchos de ellos, todavía hay bolsas de población prácticamente analfabeta, pero tampoco deja muy bien a las nuevas generaciones que acierten exactamente igual que las generaciones de sus padres, cuando se supone que somos, yo no soy ya tan joven, pero que las jóvenes son la generación mayor preparada de la historia, o eso nos venden, ¿no? Bien, pues esto sorprende un poco. Y por último quería terminar con el tema de las pseudociencias, que fue la pregunta estrella que elegimos para testar un poco estas cosas que hablábamos antes de los escépticos, qué está pasando con la gente, quiénes son estos que creen en las pseudociencias. Bien, preguntamos, hay dos primeras preguntas sobre homeopatía y acupuntura. Preguntamos sobre la confianza. Preferimos, en el grupo de expertos se prefirió preguntar por la confianza y no por el uso, porque nos parecía más interesante el perfil sociodemográfico, que os voy a enseñar después, de por qué confían en determinadas cuestiones que no tienen base científica. Preguntamos 2 cuestiones pseudocientíficas y 4 relacionadas con fenómenos paranormales, supersticiones, que ya no afectan tanto a la salud. Bueno, los curanderos sí, pero son cuestiones... Y nos salen 2 perfiles completamente distintos. No os puedo dar los... O sea, están colgados en la web de FECID, pero nos salen 2 perfiles completamente distintos. Y el más sorprendente es, primero, que más de la mitad de los ciudadanos dicen que confían mucho, bastante o algo en la acupuntura y en la homeopatía, mucho menos, como veis, en los fenómenos paranormales y cuestiones supersticiosas, que tienen muchísimo menos prestigio social, hay que decirlo, que la acupuntura y la homeopatía. Pero cuando fuimos al microdato de... solo os voy a enseñar la parte de educación, nos dimos cuenta que las personas con menos estudios son las que menos confiaban en la acupuntura y en la homeopatía. Y las personas con más estudios eran las que más confiaban en homeopatía y en acupuntura. Es obvio porque tiene un prestigio social. Tiene un prestigio social asociado, porque es una... Y esto hay gente que ya está investigándolo y estamos viendo, porque también está asociado a nivel de estudios, a nivel de estudios es lo que os he contado, también está asociado a ingresos, está asociado a ideología. La derecha, los que se sitúan en la derecha son más escépticos con estas cuestiones y bueno, pues ahí hay un perfil muy interesante y en eso vamos a ahondar en próximas encuestas con otras cuestiones pseudocientíficas. Estamos intentando en la encuesta empezar a meter alguna cuestión más polémica socialmente que nos pueda dar y que os pueda luego ayudar a los que trabajáis en este ámbito. Y eso es lo que os tenía que contar. Gracias. Gracias, Gonzalo, por la radiografía de la sociedad con la que tenemos que trabajar y por incorporar esas nuevas preguntas que creo que a los investigadores siempre nos van a venir bien. Abrimos un turno rápido de preguntas, si hay alguna cuestión, tanto de la primera como de la segunda. Sí, por favor. Solo no es una pregunta, es una reflexión. Cuando has dado los datos de las prioridades de la sociedad española, ¿no?, que daban prioridad al bienestar, etcétera, yo me reflexiono desde el ámbito de la comunicación, que también estoy, es que a lo mejor los científicos o las propias universidades no han sabido explicar realmente qué beneficios aportan sus investigaciones a la sociedad. Y ahora pongo un ejemplo. Seguramente en el ámbito de la oncología que hay grandes avances, claro, gracias a la ciencia. El que pide un buen bienestar en el ámbito de salud sabría que gracias a esa ciencia su diagnóstico puede ser más precoz, ¿no?, o más bien el resultado de su, ¿no?, de su Está claro, convalecencia, ¿no? Claro. A veces con ejemplos simples llegamos mucho más. No estoy tratando de a las personas de analfabetas, porque no estamos en un país, por suerte, de este tipo, pero sí que llegaríamos con mensajes mucho más claros de la necesidad de apostar por la ciencia. Sí, totalmente. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Yo quisiera... Sí, por favor.
Buenas tardes. Yo también quería hacer tipo reflexión como la compañera. Creo que sería interesante también a veces explicar a la sociedad con profundidad cuál es la correlación entre las fuentes de financiación que existen para que se desarrolle la ciencia y luego un poco sí cómo funcionan, ¿no?, los mecanismos de correlación entre la financiación, lo que es la investigación que puede venir de fondos públicos, pero también de fondos privados, y eso cómo se interrelaciona en lo que sería el bienestar pues eso, de la sociedad. Incluso también de saber incluso qué cosas se frenan porque no proporcionan el suficiente beneficio económico y a lo mejor acaba pues yendo en detrimento del bienestar de todos. Sería interesante ahondar, ¿no?, en esa correlación industria, poder público, sociedad y equilibrio global. Solo esa reflexión. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí. Aprovechando que pasa por aquí el micro. Sí, a la vista de los datos, a mí sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca del modelo educativo que tenemos en nuestras universidades. Y un poco apostar por un modelo científico profesional. Pienso que a lo mejor tenemos un modelo excesivamente profesional y no tanto la formación esta transversal de investigador o científico no se está insistiendo lo suficiente. Entonces a lo mejor estamos lanzando al mercado profesionales, muy buenos profesionales, pero que no tienen unas competencias investigadoras o a nivel científico suficiente. Eso pues no les permite acceder a la investigación actualizada, incluso a llevar a cabo sus pequeñas investigaciones en sus puestos de trabajo, etcétera. Y sería un objetivo a nivel transversal en todos los niveles educativos. Muy interesante. Muy bien. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues con 15 minutos de retraso hemos recuperado un cuarto de hora. Vamos a dar continuación a las jornadas con la sesión de comunicaciones, que creo que Alicia, mi compañera Alicia Andrés, va a ser la moderadora de la mesa.